Hoy vamos a hacer la continuación de la clase sobre la teoría clásica de Landau, sobre cómo describir transiciones de fase continuas. Habíamos visto que pues una transición de fase de primer orden, si aquí teníamos el potencial y acá por ejemplo el volumen, se iba a ver de esta manera para cierta temperatura y presión. Una de las fases, que iba a ser esta de acá, iba a ser favorecida por tener una energía menor, pero si seguíamos cambiando la temperatura eventualmente pues íbamos a tener esta coexistencia de fases. Aquí íbamos a tener las dos fases conviviendo, pero eventualmente pues íbamos a tener lo contrario, ¿no? Que esta fase iba a ser más favorable. Entonces recuerden, cuando pensamos en un diagrama de fase de presión contra temperatura, esta es la que nos da la coexistencia. Entonces estamos pensando que esta fase está, por ejemplo, de este lado, corresponde a este lado. Esta fase corresponde, esta descripción del potencial corresponde a esta fase de acá, y justo en la línea de coexistencia vamos a tener que los dos mínimos son iguales. Este es el punto triple y este es el punto crítico. Entonces lo que estuvimos viendo la clase pasada es qué pasa si pues seguimos por esta línea de acá. Entonces lo que habíamos visto es que este mínimo a lo largo de esta trayectoria cada vez se hace más pequeño, hasta que justo al alcanzar este punto lo que vamos a tener es que el potencial se achata y si seguimos aquí por la curva proyectada de coexistencia, pues ese achatamiento se pierde y otra vez tenemos aquí un mínimo. Hicimos un ejemplo en el que mostrábamos cómo esto ocurría, ¿no? Cómo podíamos tener un mínimo que, transitando por una temperatura crítica, se iba a convertir en estos dos mínimos de acá, ¿no? Bueno, acá primero y luego en esos dos mínimos de allá. Y lo que habíamos visto es que para que el potencial tenga esta forma, en particular, bueno, esta forma de acá, que va cambiando de esta manera, pues necesita tener o ser función de lo que habíamos denominado parámetro de orden, que va a ser esta cantidad que es igual a 0 para temperatura más alta que la temperatura crítica, y distinto de 0 para la temperatura cuando reducimos la temperatura, ¿no? Entonces esto era para la temperatura mayor que la temperatura crítica, esto era igual en la temperatura crítica y esto iba a ser menor. Entonces lo que decíamos es que siempre que la temperatura es menor, y este era el parámetro de orden, que iba a ser 0, y es 0 para todas estas temperaturas, hasta que llegamos a esta temperatura de acá, a la crítica. Finalmente, cuando es menor, es necesario algo que rompa la simetría, pero el sistema va a estar acá o acá, ¿no? en esta coexistencia de fase, y por lo tanto el parámetro de orden deja de ser 0, como era en estos casos de acá. Entonces vamos a hacer una descripción más formal de esto, porque como empecé diciéndoles en la frase anterior, lo que vamos a tener es que expandir el potencial como función de este parámetro de orden, y la manera de expanderlo es
suponer que es bueno, una constante más una constante por el parámetro de orden más otra constante por el cuadrado del parámetro de orden más G3 al cubo. Entonces vean aquí el subíndice va llevando memoria de la potencia del parámetro de orden, ¿no? Ahora, cada una de estas coeficientes son funciones, en principio, de la temperatura, la presión. Estas son funciones de la temperatura, la presión y el número de partículas, cada una de ellas. Y entonces, para que el potencial tenga las formas que estuvimos explorando, es necesario que solo tenga términos impares. ¿Y por qué? Pues por una cuestión de estabilidad, ¿no? Si tuviéramos algún elemento par, entonces si este es phi, entonces vamos a tener cosas de este estilo, ¿no? Que no queremos. Lo que queremos es pues justamente cosas de este estilo. Entonces, para que tengamos estos sistemas estables, pues entonces solo nos podemos quedar con los términos pares. Entonces, de entrada, vamos a eliminar estos términos de acá y solo nos vamos a quedar hasta el término de orden 4, que pues es el mismo orden que encontramos en el ejemplo explícito que hicimos la clase pasada, en el que teníamos un gas en un tubo separado por un pistón. Muy bien. Y luego lo que vamos a pedir es que G4 sea siempre positivo. Y esto, una vez más, esto es lo que nos da esta condición de estabilidad. Y lo que habíamos visto en la clase pasada es que entonces lo que nos va a dar el punto crítico y la transición de tener un solo mínimo a tener dos mínimos en la energía es justamente este término. Entonces lo que queremos es que G2 pues cambie de signo, ¿no? Y lo que vamos a querer es que para una temperatura, recuerden que G2, cada uno de estos coeficientes es en principio función de la temperatura, la presión y el número de partículas. Para temperaturas menores a la temperatura crítica, queremos que G2 sea negativo. Y para temperaturas mayores, queremos que G2 sea positivo. Eso nos va a dar esta transición de pasar de un mínimo a dos mínimos de potencial de Gibbs. Entonces, bueno, esto nos da la pauta de cómo tenemos que escribir este término como función de la temperatura. Y pues es muy sencillo. Lo que vamos a pedir es que el potencial, el coeficiente G2 sea igual a una constante, vamos a llamar G20 para diferenciarla de este G2 del potencial, por la temperatura menos la temperatura crítica, voy a llamar nada más TC, por G, perdón, ya había puesto el coeficiente,
más términos de orden mayor de T menos Tc. Entonces, pues vamos a despreciar estos términos de acá, porque estamos cerca de la temperatura crítica. Y esto es aproximadamente, ¿no? Muy bien. Para que se cumpla esto, entonces ahora, de la misma manera que habíamos pedido que G4 es siempre positivo, vamos a pedir también que, que G20 también sea siempre positivo. Y esto pues es la primera aproximación, exactamente lo que pedimos, ¿no? Si la temperatura está por arriba de la temperatura crítica, entonces G2 tiene el mismo signo que G4, que es positivo, y entonces cuando evaluemos G como función del parámetro de orden, siempre nos va a dar un único mínimo, ¿no? Ahorita vamos a ver esto. Pero cuando la temperatura es menor, entonces este término es negativo, entonces eso es lo que va a dar lugar a que aquí salgan dos mínimos, ¿no? Entonces vamos a pasar de esa curva a esta curva, ¿no? Cuando pasamos justo en esta transición. Entonces, pues vamos a nada más juntar los términos. Entonces tenemos que el potencial de Gibbs es una constante más T menos T crítica por otra constante más la constante G4, perdón, aquí faltaba G cuadrada, el parámetro de orden, por G4 por el parámetro de orden a la cuarta. Y en donde, reitero, G0 y G20 son siempre positivos. Y esta es la forma más general en la teoría de Landau de escribir a un potencial que tenga estas características que uno observa experimentalmente. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es obtener cuáles son los exponentes críticos que vimos al final de la clase pasada. Para esto, lo que queremos, recuerden, es, o esto lo construimos de tal manera que si graficamos el parámetro de orden como función de la temperatura, y acá vamos a ponerlo como función de T menos Tc. Entonces cuando esto es 0, que es justo acá, y acá estamos graficando el parámetro de orden que minimiza la función, o sea, en equilibrio. Entonces, si la temperatura está por arriba de la temperatura crítica, entonces el parámetro de orden es 0. Y justo en la temperatura crítica, esto va a ir cambiando. Entonces,
esto es 0, así hasta infinito, ¿no? Ok, entonces de esta ecuación vamos a sacar este comportamiento. Entonces lo primero que necesitamos es pues reiterar que la parcial de g con respecto a phi tiene que ser 0, ¿no? Porque estamos en un mínimo. Entonces, pues vamos a imponer esta condición sobre g, como la hemos escrito de esta manera. Y entonces, la parcial de g con respecto a phi es 2 veces phi por t menos tc por g20 más 4g4 por phi al cubo. Y esto vamos a pedir que sea 0. Ok, entonces aquí es importante recordar o tener siempre en mente que G20 y G4 son estrictamente positivos, porque si la temperatura es mayor que la temperatura crítica, entonces este término es mayor que 0, igual que este término es mayor que 0, entonces la única manera de satisfacer esta ecuación es que, entonces estábamos pensando que T es mayor que TC, esto implica que phi es igual a 0. Y es lo que vemos acá en esta gráfica, ¿no? Entonces, durante toda esta trayectoria lo que estamos viendo es que pues, G siempre tiene un mínimo en el mismo lugar, que es 0. Pero si T es menor que Tc, entonces podemos resolver esta ecuación. Vamos a hacerlo acá. Entonces, acá dividimos entre phi ambos lados, y si simplemente despejamos, esto nos da más menos la raíz cuadrada de t crítica menos t entre 2 por G20 entre G4. Y pues de hecho esta es lo que ocurre si t es menor que tc, ¿no? Y pues sí tiene solución, porque entonces pues tc es mayor que t, entonces esto es positivo, todo es positivo. Y lo que nos está diciendo esto es que, y por eso lo había dibujado yo de esta manera acá, va como la raíz cuadrada de tc menos t. Esto va como la raíz cuadrada de tc menos t. Y recuerden que habíamos planteado que o le habíamos llamado al exponente que va como la temperatura crítica menos la temperatura, le habíamos llamado beta. Entonces, en la teoría de Landau, beta vale 1/2. Esta es en realidad siempre una primera aproximación para un experimento. Verán en mecánica estadística que lo que estamos haciendo aquí es todo muy aproximado, pero muy robusto. Vean que en realidad esta ecuación es
extremadamente sencilla, incluso bastante fenomenológica. No estamos partiendo de principios básicos. Y sin embargo, y por eso Landau era un genio, pues en los experimentos uno lo que mide es que beta para estos sistemas es entre 0.3 y 0.4, ¿no? Que no es exactamente 0.5, pero dada la crudeza del modelo es una estupenda aproximación. Ok, entonces déjenme borrar por acá. Entonces vamos a ver qué otros exponentes podemos calcular, ¿no? Voy a dejar por acá escrito nada más que beta es ok. Entonces, ahora vamos a definir a la susceptibilidad o su inverso como n por la segunda parcial del potencial de Gibbs con respecto al parámetro de orden a temperatura constante conforme, o en el límite en el que el parámetro de orden tiende a cero. Para poner en perspectiva qué es esta susceptibilidad, en el ejemplo que hicimos la clase pasada del pistón, recordarán que el parámetro de orden era proporcional al volumen. ¿Se acuerdan? Porque lo que teníamos era un tubo y lo que nos daba el ángulo era pues precisamente el volumen, o proporcional al volumen, porque iba a ser proporcional al perímetro. Entonces, en ese caso, el inverso de la susceptibilidad, ¿a qué sería igual? Pues esto será proporcional. Esto es proporcional, no es la alfa del parámetro que habíamos definido de expansión térmica. Entonces es proporcional a n por la segunda parcial de g con respecto al parámetro de orden, que es n por la parcial de la presión con respecto al volumen. Por lo tanto, en el caso anterior, la susceptibilidad si tomamos acá el inverso, es 1 entre n por la parcial de b con respecto a p, que es menos el volumen entre n por la compresibilidad. Y si tenemos una densidad fija, entonces la susceptibilidad es proporcional a la compresibilidad. Entonces, para que se den una idea de cuando hacemos estas susceptibilidades, de qué estamos hablando, ¿no?
Ok, entonces ahora simplemente lo que hacemos es pues tomar la segunda derivada, ¿no? Y multiplicar por n. Entonces, el inverso de la susceptibilidad, nada más dividiendo entre n, para tomar acá la segunda derivada, va a ser igual al límite cuando phi tiende a 0, de 2t menos tc por G2, fue nada más este término, más G4 por phi cuadrado. En principio más términos mayores, pero habíamos truncado hasta acá la serie, ¿no? Y este límite, pues el único que contiene a phi es esto, entonces la susceptibilidad es 2 veces G20 por T menos TC. Y recuerden que también al final de la clase pasada habíamos definido que la susceptibilidad iba a ser proporcional a la temperatura menos la temperatura crítica a la menos gamma. Y aquí tenemos a la menos 1 también, entonces por lo tanto gamma es 1, ¿no? Ok, entonces en la teoría de Landau, gamma vale 1. Ok, ahora, ¿cómo hacemos para calcular la susceptibilidad cuando llegamos por el otro lado? Porque uno podría hacer un experimento midiendo la susceptibilidad, o por ejemplo la compresibilidad, para empezando de temperaturas por arriba de la temperatura crítica o por abajo de la temperatura crítica. Y en principio esos dos exponentes pueden ser distintos entre sí. Entonces, para calcular la compresibilidad cuando T es menor o igual que la temperatura crítica, entonces, regresando a la expresión que teníamos de 1 entre n por el inverso de la susceptibilidad, que esto es 2 veces la temperatura menos la temperatura crítica, es lo mismo que borré hace un momento, ¿no? G20 más 12 G4 por phi cuadrada
lo que vamos a hacer es sustituir aquí el valor de phi cuadrada. Vamos a sustituirlo por el valor que tiene de este lado. Porque estamos suponiendo que estamos llegando por acá. Entonces, por eso lo que hicimos viniendo de este lado era suponer que phi era 0, y por eso habíamos tomado este límite cuando valía 0, porque veníamos de ese lado. No es la definición general, depende de la dirección. Y ahora venimos de este lado, entonces vamos a sustituir phi por la solución que habíamos encontrado allá. Entonces, cuando hacemos esto, nos queda 2t menos tc por G20 más 12 por pues el cuadrado, lo que teníamos en de la solución, que era 1/2 de G20 entre G4 por la temperatura crítica menos la temperatura. Vean que acá es T menos TC y acá es TC menos T. Nada más para la hora que hagan el álgebra. Y esto queda entonces 4 veces la temperatura crítica menos la temperatura por G2, que de hecho aquí me faltó este G4, ¿no? De acá. De hecho, este G4 se va con el G4 que teníamos acá. Entonces, nada más queda todo en términos de G2. Y ya, ¿no? Habíamos definido la compresibilidad, bueno, la susceptibilidad, como la temperatura crítica menos la temperatura a la menos gamma prima. Otra vez esto era el 1 entre la compresibilidad. Perdón, esto es igual. Y por lo tanto, gamma prima también es 1. Entonces, gamma prima también es 1. Esos son los exponentes. Muy bien, y esto es para que se den una idea de pues lo poderosa que es esta teoría, ¿no? Nos da predicciones muy claras sobre, una vez conociendo la energía de Gibbs, cómo se van a ver o cuáles van a ser los exponentes, que es algo que uno puede medir experimentalmente. Entonces, lo que van a hacer de tarea, yo creo que no mañana, o más bien quizás como ejercicio el lunes les voy a dejar, es obtener explícitamente los exponentes críticos para Van der Waals. Estoy viendo aquí que quizás ese lado del pizarrón está un poquito desenfocado, pero bueno. Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy.